La noticia: el Consejo Nacional Electoral formuló pliego de cargos contra el presidente de la República y contra su gerente de campaña, Ricardo Roa, por la presunta violación de los topes en la financiación de la campaña Petro Presidente del 2022. La votación fue contundente, 7-2. Los magistrados acogieron la ponencia de Benjamín Ortiz y de Álvaro Hernán Prada, que pide investigar la posible violación de topes por cerca de 5.300 millones de pesos. La sala plena del Consejo Nacional Electoral en sesión de hoy, 8 de octubre del presente año, decidió por mayoría abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico representada por los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego, candidato, Ricardo Roa Barragán, gerente de campaña. La investigación del Consejo Nacional Electoral sobre la financiación de la campaña del presidente Petro empieza a arrojar resultados inquietantes. Los magistrados han encontrado que la campaña habría violado los topes electorales en más de 5.300 millones de pesos. En la primera vuelta, revela la investigación, la campaña se habría sobrepasado en 3.700 millones de pesos. La investigación, dirigida por los magistrados Benjamín Ortiz del Partido Liberal y Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático, señala que la campaña también ha recibido aportes de personas jurídicas, lo cual está prohibido por la ley. La investigación del Consejo Nacional Electoral va más a fondo. Encuentra 5 irregularidades en la segunda vuelta. La campaña ha sobrepasado un total de 1.600 millones de pesos en la segunda vuelta. El presidente del Consejo Nacional Electoral, César Lorduy, confirma los indicios que planteaba la investigación. La campaña de Petro sí había rebasado los topes en ambas vueltas. Se le indilga la presunta vulneración al límite de gastos en la campaña de primera vuelta por la suma de 3.709.361.342. Y empieza a mencionar los pecados capitales cometidos en la primera vuelta. Primero, omitir el aporte realizado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, por la suma de 500 millones de pesos. Segundo, omitir el reporte del préstamo realizado por el Partido Polo Democrático Alternativo por la suma de 500 millones de pesos. Tercero, omitir el reporte de pago a testigos electorales por la suma de 931.290.000 pesos. Cuarto, omitir el reporte de gastos por concepto de propaganda electoral por la suma de 356.102.872. Quinto, omitir el reporte de gastos efectuados desde la campaña del Senado 2022 de la coalición Pacto Histórico por la suma de 202.471.731. Sexto, omitir el reporte de ingresos y gastos del servicio de transporte aéreo por la suma de 1.249.793.230. Séptimo, omitir el reporte de los aportes realizados por la Unión Sindical Obrera USO por valor de 121.544.000. Lorduy continúa en la lectura del comunicado y revela los 5 pecados capitales cometidos en la segunda vuelta. Para la segunda vuelta se le formula cargos por la presunta vulneración al límite de gastos por la suma de 1.646.386.773. Primero, omitir el reporte de gastos por concepto del pago del evento realizado el 19 de junio de 2022, Movistar Arena, por la suma de 100 millones de pesos. Segundo, omitir el reporte de pago a testigos electorales por la suma de 117.680.000. Tercero, omitir el reporte de ingresos y gastos
del servicio de transporte aéreo por la suma de 962.957.784. Cuarto, omitir el reporte de ingresos y gastos por concepto de pagos realizados por el Movimiento Político Colombia Humana por la suma de 530.570.983. Quinto, omitir el reporte de los aportes realizados por la Unión Sindical Obrera por la suma de 379.019.511. La magistrada Alba Lucía Velázquez dice que ha salvado su voto. Ellos tienen esa postura porque ellos tienen una manera de interpretar el derecho y creo que bajo ninguna circunstancia actuarían en contra de las leyes, pero tenemos posturas diferentes. El Consejo Electoral ha formulado pliego de cargos contra el presidente Petro y contra su gerente de campaña Ricardo Roa por presunta violación de topes en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022. Mucha atención y a esta muy delicada decisión del Consejo Nacional Electoral, el presidente de la República le responde diciendo que esto marca el inicio del golpe de Estado en su contra y llama a movilizaciones de los sectores sociales en todo el país. Esto es lo que acaba de decir el presidente de la República. ¿Les importó un bledo la sentencia? Están intentando quitarle el derecho político a la gente que votó por Petro, 11,5 millones de personas, ni más ni menos. Y el derecho político a Petro, ¿por qué es diferente? Porque no se calla, porque dice verdades, así me equivoqué muchas veces. Y ahora nos han puesto en un momento difícil, claro, grave, porque a lo que van es a un golpe de Estado. No somos bobos para no saberlo. No un golpe de Estado antaño de militares y cañones y tanques. Al Ejército de Colombia y a la Fuerza Pública le he ordenado como presidente constitucional de Colombia no levantar un solo arma contra el pueblo. Sus enemigos son los bandidos, no el pueblo. Y va a haber movilización del pueblo, claro que sí. Y grande, e inmensa, porque creo que este pueblo se cansó de la ignominia y de la injusticia. Además, el presidente de la República arremetió, Paula, contra los magistrados del CNE, no los baja de politiqueros. Es cierto, no fue la única reacción del presidente. Acto seguido, después de estas palabras que ustedes acababan de escuchar, habló de 5 politiqueros pagos, dijo que se estaba hundiendo la democracia y que había llegado el momento de moverse. 5 politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia. Llegó el momento de moverse. No hubiera querido que fuera así, lo advertí, pero no reaccionaron, no pensaron. Se creen con el derecho de burlarse del voto popular y aquí no hay un pueblo arrodillado. Aquí no hay un pueblo aterrorizado. Además, desde su cuenta en X, el presidente le pidió al cuerpo diplomático una reunión en pleno para explicarles la situación y a sus abogados, pues que preparen su defensa frente a la sentencia de la CIDH que fue a su favor. Le pidió al cuerpo diplomático una reunión en pleno para explicar al mundo el por qué lo que ha hecho por mayoría el CNE es un golpe contra el fuero integral del presidente y contra el voto popular y la ley. Le solicito a mis abogados frente a la sentencia de la CIDH a mi favor, que ha sido violada por completo. Por supuesto, está la noticia del día. Ayer hablábamos de un pacto, de un gran acuerdo nacional. Después de lo que sucedió hoy, quién sabe. Porque los sectores políticos de oposición y centro reaccionaron. Dicen que si el presidente o la campaña transgreden la Constitución y la ley, pues la justicia tiene que actuar. Pero desde el lado del petrismo llaman a las calles, Paula. Pues fuimos justamente hasta el Congreso de la República a recoger esas reacciones políticas que, por supuesto, después de esta decisión que anuncia el CNE, no se hicieron esperar. Ya usted lo adelantaba. Voces a favor, voces en contra. Por supuesto, no puede ser un golpe de Estado, una decisión de un cuerpo, llámese justicia, organismo de control,
o como el Consejo Nacional Electoral. Todos debemos respetar esas decisiones. Yo creo que aquí nadie está pensando en romper los principios democráticos del país, una de las democracias más antiguas y más sólidas de Latinoamérica. En nuestro saber y entender, el Consejo Nacional Electoral no tiene facultades para investigar al presidente de la República. Por supuesto que la investigación a la campaña, digamos, siguiendo lo establecido en la Constitución y la ley, es lo correcto y se tendrá en un debido proceso que argumentar si hubo o no violaciones a los topes de la campaña. No, presidente, aquí no hay ningún golpe. Aquí lo que esperamos todos los colombianos es que las entidades que lo están investigando obren en justicia. El Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones. Nadie puede estar por encima de la Constitución y la ley en Colombia, ni siquiera el presidente. Yo invito a todos los sectores políticos democráticos y al pueblo entero de que se manifieste de manera contundente para frenar este intento de golpe contra no solamente el presidente Petro, sino la voluntad popular. Nosotros no podemos responder de manera tibia a una agresión tan evidente y tan brutal que lo están haciendo círculos de poder. Realmente no hay un sustento para este discurso del presidente, cuando además la investigación del Consejo Nacional Electoral es completamente administrativa. Es decir, el Consejo Nacional Electoral no puede tumbarlo ni destituirlo, y el principal investigado en este caso sería el gerente de campaña, el doctor Ricardo Roa. Primero que todo hay que hacer un llamado a la calma. La reacción del presidente Petro al decir que ha iniciado un golpe de Estado es absolutamente desproporcionada y de un político en campaña. La verdad es que el CNE, al abrir una investigación, solo podría eventualmente sancionar la campaña de Petro con sanciones administrativas. Esas son las reacciones políticas, pero como conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor, vamos con los expertos. Doctor Iván Cancino, buenas noches, bienvenido a Red Más Noticias, un gusto saludarlo. Buenas noches, Giovanni, un placer estar con ustedes una vez más y con toda su gran audiencia. Un saludo también a todo el equipo de trabajo. Doctor Cancino, hasta donde yo sé, pero yo soy periodista, usted es abogado. El Consejo Nacional Electoral no puede formular pliego de cargos al presidente, así en su momento fuera candidato, porque hoy es presidente. Eso solo lo puede hacer la Comisión de Acusaciones. ¿Esto es así o no? Pues es un tema que ha levantado mucha ampolla, pero yo sí soy partidario de creer que el fuero constitucional debería tener una norma especial para excluirlo de que la comisión lo investigara y fuera el Consejo Nacional Electoral. Como no hay norma expresa, se tiene que aplicar una interpretación a favor de la persona y hay que remitir al Consejo, a la Comisión de Acusaciones. ¿Qué se logró con esta decisión? Todo lo contrario a lo que la misma oposición estaba buscando. Primero, victimizaron al presidente de la República. Segundo, alertó a la masa, al balcón, lo que hizo cuando lo sancionaron como alcalde. Tercero, va a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en mi criterio seguramente le dará la razón. Cuarto, como le va a dar la razón, se va a anular. Quinto, como se va a anular, va a prescribir. ¿Qué era lo correcto, lo fácil, lo estratégico? Dedicarse a la campaña, al representante legal, al revisor fiscal, al tesorero, a los representantes de los otros partidos, formular el pliego de cargos y compulsar copias a la Comisión de Acusaciones. Era algo sencillo, elemental, básico, y lo que van a lograr es exactamente lo que está pasando, una victimización del presidente de la República, y que el debate ya no sea los graves hechos de la financiación por 5.000 millones por encima, sino que al presidente se le violaron las garantías. Tristemente, logró el presidente victimizarse por una decisión absolutamente ilógica y, en mi concepto, contraria a la Constitución y al fuero. O sea, el hecho de nombrarlo en ese párrafo del comunicado, ahí es donde está el error. O sea, si no nombran al presidente, hubiese podido seguir la investigación. Claro, y no solo nombrarlo, es que fíjese que no es un tema solamente de lingüística o de mala redacción. Dice, a la campaña representada por el candidato presidente Gustavo Petro Urrego. 2 párrafos más abajo dice, se le endilga al candidato la comisión, de tal suerte
que sí lo están investigando y que sí se refiere el pliego de cargos al presidente de la República. Eso no tiene sentido, fue un error estratégico, fue un error de interpretación, una tosudez jurídica, y me parece que eso va a salir caro para la investigación en un futuro no muy lejano. Entonces esto, doctor Cancino, ¿es un golpe de Estado o no es un golpe de Estado? No, eso sí, jamás. Jamás. Fíjense ustedes que antes esta discusión no se había presentado con tal ahínco, pero a Juan Manuel Santos y a Iván Duque el Consejo Nacional Electoral también lo dijo. En su momento, yo también dije que no podía hacerlo frente a Iván Duque y tampoco frente a Juan Manuel Santos. Lo que pasa es que como no estaba este debate, pues seguramente esas declaraciones pasaron intrascendentes y además la investigación se archivó. Pero una cosa es que sea interpretativo, que no estemos de acuerdo, y otra cosa decir que el Consejo de Estado o el Consejo Nacional Electoral, órganos decentes, democráticos, históricos, van a hacer un golpe de Estado. No, el presidente tiene también todas sus herramientas legales, sabe utilizarlas, tiene sus abogados, pero no podemos mandar un mensaje que nuestra rama judicial está realizando un golpe de Estado. Eso sí no lo puedo compartir. Doctor Cancino, pues muchas gracias por su explicación. Feliz noche, gracias por acompañarnos en Red Más Noticias. Gracias a ustedes, un saludo especial. Bueno, pues ahí tienen el debate, Mauro, Paula. El presidente, obviamente, ¿cómo se dice? Le dieron la papaya. Y ahí salió a decir, me están dando un golpe de Estado, llama a las calles, agita a las masas, pero en el fondo no es ningún golpe de Estado, es que nadie está por encima de la Constitución y la ley. Y si se violaron el tope en la medio bobadita de 5.300 millones de pesos, pues tienen que responder, pero no es golpe de Estado. Sí, digamos que la respuesta y la reacción mejor del presidente sobre el golpe blando se esperaba porque él ya venía hablando del tema cuando empezó como a avanzar toda esta investigación. Pero resulta que ahora por cuenta de lo que está pasando, como con esa libertad de interpretación que tienen las normas y que le entiendo también así al doctor Cancino, queda esto todavía en el aire de si se podía o no se podía nombrar al presidente, porque además se dice, Gustavo Petro, candidato. Entonces, cuando se habla de él como candidato, uno sí diría, no se están metiendo en violar su fuero presidencial. No, pues claro lo que sí, está pasando, porque ese ciudadano en ese momento era el presidente. Claro, pero era el candidato, en ese momento era el pero candidato. lo están metiendo y él tiene pero fuero. El cuento ahí está el error. Pero lo complejo del asunto es que esto entonces está desviando la investigación, no, el hecho, digamos, lo está complicando todavía más, porque entonces más allá del tema de los topes de campaña, de si se violaron o no, que es la razón de ser de la investigación, pues ahora imagínese los rumbos que va a tomar. Ya llama el presidente a las calles, ya habla de acudir a instancias internacionales. Ya al cuerpo diplomático. Y refuerza el tema de su golpe blando. Mejor dicho, le dieron la papaya al presidente y en el fondo tiene razón, porque es que el presidente tiene fuero, Mauricio, a él no lo puede investigar, ni le puede formular pliegos de cargos el Consejo Nacional Electoral. Ojo a lo siguiente, el Consejo Nacional Electoral es autoridad administrativa, puede y debe investigar en el caso de que haya las dos faltas que está investigando en este momento, violación de topes de campaña. Ustedes ya vieron exhaustivamente la nota donde se anuncian más de 5.000 millones de pesos que se voló la campaña de Gustavo Petro sumando primera y segunda vuelta. Soslayar eso, y no es un solo donante, que aquí hay lugar a equívoco, son como 8 puntos para primera vuelta y 8 puntos para segunda vuelta. Ustedes vieron al magistrado Lorduy haciendo la enunciación. Eso lo tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral. No hacerlo, no investigar, no cuantificar, no terminar con esta imputación de cargos, sería ignorar sus deberes legales. Por lo tanto, lo tiene que hacer. Punto número 1. Ahora viene la investigación y ver hasta dónde para saber si verdaderamente los responsables son o no responsables. ¿Por qué hablo de responsables? Hay una reforma legal del año 2017-2018 que habla de la financiación de las campañas y dice que cuando una campaña viole los topes es responsable, es corresponsable el candidato. Por eso es importante lo que subrayaba Paula. El Consejo Nacional Electoral se refiere al candidato de esa campaña, en ese momento el presidente hoy en día presidente Gustavo Petro. Porque la norma lo dice, es corresponsable el candidato, sea para gobernador, para alcalde, para presidente. Una violación de las normas de financiación de una campaña involucra al candidato. Hasta ahí vamos siguiendo la ley y lo que obliga al Consejo Nacional Electoral. ¿Qué dice el presidente Petro? Invoca nuevamente a la CIDH. Uy, CIDH a estas alturas, uno comiendo sanduchito en la casa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
falló en favor del presidente Petro. Cuando era alcalde de Bogotá y el entonces procurador Alejandro Ordóñez lo destituyó y lo inhabilitó. Y falló a favor del presidente Petro con el argumento central que está esgrimiendo hoy en día el presidente Petro, cuando dice: una persona elegida popularmente no puede ser destituida ni inhabilitada por una autoridad administrativa, tiene que ser por sentencia judicial. Entonces ahí entran en contradicción las dos argumentaciones, salvo que lo que determine el Consejo Nacional Electoral sea una sanción para la campaña, una sanción para el gerente de la campaña, Ricardo Roa, y remita documentación a la Cámara de Representantes, en concreto a la Comisión de Acusaciones, que esa sí puede investigar al presidente, esa sí puede decirle al Senado: acuse al presidente si es que es del caso, y el Senado acusaría al presidente y las decisiones las tomaría la Corte Suprema de Justicia, un juez o un conglomerado de jueces. Es decir, que si esto sigue su curso normal y constitucional hasta el final, no se estaría violando ninguna norma ni ninguna sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que pasa es que se abre un camino que podría eventualmente llegar allá. No va a llegar allá ni de vainas, perdón por la expresión, porque en la Comisión de Acusaciones naufraga absolutamente todo por motivos políticos. Pero no es cierto que el Consejo Nacional Electoral esté faltando a sus deberes, punto número uno, y no es cierto que una autoridad administrativa en este caso esté tratando de tumbar al presidente. Eso tendría que pasar por el Congreso y llegar a la Corte Suprema de Justicia, si es que llega. Sin embargo, papaya puesta, papaya partida. Pero ¿sabe quién sí tiene que responder? Ricardo Roa. Sí, señor. Claro. ¿Sabe por qué, Mauro? Porque durante esta semana hemos visto unas declaraciones del presidente con Ecopetrol que dice que hay que exorcizar a Ecopetrol, las acciones van muy mal y además el doctor Roa en este caso sí no tiene fuero alguno. O sea, él es el que va a tener gran parte del peso de esta decisión encima. El gerente de la campaña. Claro, pero él no tiene fuero alguno. Las sanciones en caso de que la investigación lleve a declarar que son responsables pues el gerente de la campaña y el candidato siguiendo la reforma del año 2017-2018, no me acuerdo cuál de los dos años es, y ustedes tendrán su jurista de confianza que les dará el año exacto. En caso de que se llegue a sanciones, las sanciones para Ricardo Roa son administrativas y potencialmente se podría remitir el expediente a la Fiscalía si hubiera lugar a algún tipo de sanción penal. En el caso del presidente de la República, Congreso de la República, Corte Suprema de Justicia, un juez. En el caso del doctor Roa, se remitiría el expediente, en caso de prosperar, a la Fiscalía y un juez al final. En todo caso, aquí no hay golpe de Estado. No hay intento de golpe de Estado y esa es una narrativa. Pero, lo digo porque el presidente ya está llamando al cuerpo diplomático. Sí. E incluso hay una declaración del vicecanciller llamando a los embajadores en todo el mundo para que salgan a defender. No, aquí ningún ciudadano, ni usted, ni yo, ninguno está por encima de la ley. Nadie, el presidente de la República tiene que estar sujeto a las normas y a la ley. Y si hay una irregularidad, pues tiene que responder. Y sabe que hay un punto adicional a tener en cuenta, que también los tiempos se están corriendo y para todo este proceso que sigue, que usted nos estaba describiendo, Mauricio, este caso se vencería en junio del 2025, que son cuando se cumplen 3 años de la segunda vuelta, o sea que están contrarreloj para el tema de notificar a los interesados, entonces vienen las pruebas, entonces ya viene la audiencia, esto se demora y el tiempo parecería no alcanzar. Bueno, yo sí creo que ahí pasó algo con ese comunicado.